¿Qué querría decir en tan solo 30 segundos? Solo pararme enfrente y preguntarle, señoras, buenas tardes, ¿quién está cuidando a los niños? Bueno, el rol de la mujer ha cambiado y le ha Eso costado iba a decir, ahora es una ganar necesidad de salir a puestos de trabajar y poder. por eso yo coincido con usted en el programa de guarderías, ahí sí lo apoyaría Es totalmente que, para poder hay dar que ese rol a la hacerlo. mujer de trabajar. No, y hay ser que madre a hacerlo la vez. porque el niño merece cuidado, pero fíjese, por ejemplo, la ayuda social tiene que ser con un módulo donde la mamá esté aprendiendo y pegado a la guardería para que después pase con sus hijos. Y es un costo altísimo en algún momento, pero es menos costoso que lo que Guatemala ha pagado por corrupción y por hacer a tanto rico, cínico y que anda por ahí. Vamos a ir a las preguntas de la gente porque nos quedan 15 minutos de entrevista. 2 preguntas de la calle, doctor, para esta modalidad. Si tenemos un minuto para que usted pueda responder, Claro. vamos a la primera de ellas, por favor. Adelante. Sí. ¿Qué es lo primero que va a hacer a la hora de gobernar? Si combatiría la delincuencia o aumentaría el trabajo. Tema laboral, tema de lucha contra la delincuencia. Yo creo que lo primero que hay que hacer al llegar es rediseñar el gobierno. Creo que tenemos demasiados ministerios para muy poco país. Es demasiado oneroso. Tendríamos que concentrar, que revisar, no desamparar a nadie que esté trabajando, porque las fuentes de trabajo pues son fuentes de trabajo y medios de subsistencia, pero sí tenemos que concentrarnos en lo que tenemos que hacer. Yo creo que 5 ministerios para Guatemala es más que suficiente, somos un país pobre, y esto también utilizando algo que es vital, el ejemplo en el gobierno. Si hay ejemplo de austeridad, de poquedad en la disposición de los recursos del pueblo, que siempre son escasos, entonces podemos empezar a cambiarle el rumbo al país, que sería el objetivo de Mario David García. Muy bien, vamos a otra pregunta más de la calle, por favor. Que como un académico que ha tenido un recorrido tan prominente en el país, que ha tenido a una audiencia tan privilegiada como son los abogados todo el tiempo, ahora se presenta ante la población a proponer su candidatura en el Partido Patriota, que ha sido del actual gobierno más cuestionado, ¿verdad?, de los últimos años. Me gustaría saber qué fue lo que pensó él para decidir tomar esa decisión de ser candidato por ese partido. Frente al Palacio se lo pregunta, ¿eh? No, y es muy interesante la pregunta, estimo que es un colega abogado. El problema fundamental es que hoy tengo la oportunidad de cambiar el rumbo al país. Los partidos políticos son vehículos, son plataformas que pueden proponer candidatos. De otra manera no se llega. Soy el candidato totalmente distinto, no soy dueño de ningún partido, no me caracterizo por haber tenido una voracidad por el poder. Es más, he rehuido ese poder en cualquier nivel de la jerarquía gubernamental o en cualquier ámbito. Lo que sí les puedo decir es que no tengo nada que perder y mucho que ganar, porque sueño con un país diferente, aun cuando sea en las bases. Y el Partido Patriota, hay que decirlo también, aportó muy poca gente en las esferas de decisión del gobierno actual. Creo que un ministro, de ahí todos eran ministros de fuera. Y hay algo que también... ¿Perdón? ¿Será eso de que no eran ministros del Fíjese partido? que no. Estaba Sinibaldi, estaba Mauricio López Bonilla, la ex Mauricio, ministra de Ambiente también. el No, ministro actual de ahora Salud. le digo, por ejemplo, hubo ministros de los más cuestionados que no tenían nada que ver. En el caso de Sinibaldi, que era de alguna manera alguien que se perfilaba como Delfín, terminó incluso saliendo del partido, y muchos de los que mencionan han salido del partido porque no tenían un anclaje. Pero era el personaje más cercano al presidente. Eso sí, es que ese es el gran drama de la cercanía con el presidente. Yo creo que un presidente tendría que incluso conocer ya, teniendo la posibilidad de la designación. Yo he ido recorriendo ya el país,
he visto la gran organización del Partido Patriota, he encontrado líderes de lujo, como por ejemplo Rudy Edelman el domingo pasado en Suchitepeques, en Sunilito, pero de lujo, es uno de los municipios, que no creo que sean muchos, totalmente librado de analfabetismo. Eso es un lujo. Y le pusieron una zancadilla a algunos competidores y no va a poder competir. Pero viene otro Edelman a la alcaldía de Sunilito. Y entonces tenemos también liderazgo muy importante. El alcalde de una población de Quiché, voy a recordarme cuál es, que es el ingeniero Figueroa. Cero deuda municipal, con una obra realmente pujante en su municipio. Juan Mejía en Gualán, Uspantán es el ingeniero Figueroa. Hay líderes regados en el país. En San Marcos he encontrado también liderazgo, en el Quiché, líderes en el Triángulo Ixil como Pedro Cava Cava, pero de lujo. Tanto que viéndolos a ellos, decía yo, una toma de posesión debería ser ellos en primera fila y no la bola de representantes de países amigos en primera fila. No que estén invitados, pero en palcos un poco lejanos. Es el pueblo el que elige, es el pueblo, y tenemos líderes buenos. Y por suerte he encontrado muchos en el Partido Patriota, tengo que decirlo. Doctor, vamos a ir a 2 preguntas de redes sociales, por favor, Alejandro, porque ya nos queda poco tiempo. Adelante. Gracias, Ricardo. En efecto, 2 preguntas para no dejar esta opción por fuera. Buenos días, doctor. Dice José Carlos Figueroa Girón, lo ponemos en pantalla. Dice: en el tema de salud, ¿qué piensa hacer con la situación de hospitales y el ICS? Esa es una excelente pregunta también, porque tenemos como que se nos está quemando diferentes ambientes en la casa. Los hospitales y el ámbito de salud pública está afectado. Imagínense ustedes, son 68 sindicatos y hay una corrupción terrible. Tendríamos que tratar de concentrarlo y crear servicios paralelos con mucha imaginación, porque lo importante es el pueblo, el recipiendario de los servicios. 3/4 partes es el seguro social. El seguro social debe ser obligatorio, pero no necesariamente en manos del Estado. En una de las entrevistas que ustedes tuvieron, me parece que con un criminólogo, que hablaba que era obligación del Estado tener la tutela o el control de las prisiones, había un error conceptual que yo advertí y que hubiese sido interesante de platicar entre expertos, porque el Estado es por definición ineficiente. Lo que es de todos no es de nadie. Entonces, por eso, por ejemplo, la televisión privada es superior siempre a la televisión pública en países donde existe la dualidad. Otra pregunta, Alejandro, por favor. La otra pregunta la leo textual, doctor. Rebeca de Palacios dice: ¿cree usted que siendo prepotente e irrespetuoso con los medios de comunicación pueda gobernar? Pues es una opinión esto de la prepotencia. Yo mi vida la he pasado vinculado a los medios de comunicación. Y el problema también es cómo se define el carácter de la tibieza que caracteriza mucho de nuestro medio. La Biblia dice que Dios vomita a los tibios. Y ciertamente necesitamos tomar decisiones. Si no las tomamos, pues seguimos en este sainete que puede llegar muy lejos. Hace 30 años, cuando yo daba editoriales en Aquí el Mundo, advertía que teníamos que poner atención porque Guatemala iba a terminar siendo una Bangladesh. Hoy Bangladesh ya empieza a emerger económicamente en beneficio de su población y nosotros estamos cayendo y cayendo. ¿Y dónde vamos a parar? Pues nunca hay un límite. Pero firmeza no implica abusivez, estaría de acuerdo. Pero sí, eso es totalmente de acuerdo, pero si usted ve muchas de las actitudes puedan ser percibidas con extrema sensibilidad epidérmica y pues es una discusión si sí o si no, pero en todo caso es de 2 vías, no es de una vía. Lo que a mí me parece interesante, y la gente que ha estado cercana a mí lo sabe, es que yo soy una propuesta. Si me encuentran 80,000 defectos, pues bien, está bien, y sigamos gozando de lo que hemos tenido. Lo único que van a tener conmigo es la seguridad de que el país cambia de rumbo porque cambia de rumbo. Vamos a ir a unas imágenes, doctor, para que usted las vea en pantalla y nos diga lo primero que le viene en muy pocas palabras, por supuesto, porque ya nos queda muy poco tiempo. Ponemos la primera de ellas, por favor.
Congreso de la República. Terrible la configuración que ha tomado. Nosotros tenemos hoy diputados que son gestores de obra pública de sus comunidades y gente que no tiene la capacidad de legislar. Tenemos que recuperar el organismo legislativo y esa es una tarea de todo el pueblo porque la presidencia, por separación de poderes que ordena la República Constitucional, pues no se puede intervenir. Sin embargo, es un problema que tenemos todos los guatemaltecos. El Congreso no cumple con el objetivo para el cual fue establecido. Muy bien, la siguiente imagen, por favor. Roxana Valdetti. Creo que si es culpable, debe ser condenada. Tiene que ser juzgada con el debido proceso de la ley. Hay una presunción de inocencia para todos los guatemaltecos, no para unos ni para otros, para todos. Pero lo que he visto en los órganos encargados de la acusación es que son fáciles para acusar y totalmente inencontrables al momento de aportar prueba. He conminado al Ministerio Público y a la CICIG a que antes de acusar a quien sea, vayan con la prueba, incluso al propio comisionado Iván Velázquez, que es un buen jurista, le he pedido que recuerde que la presunción de inocencia equivale a que el que acusa miente, y para que el que acusa no mienta, se tiene que aportar prueba y dejar de estar haciendo escándalos que en este caso tienen fines, pues, obviamente políticos. Pues ayer decía Iván Velázquez aquí que las pruebas que él ha presentado, como las escuchas telefónicas en el último caso, son pruebas contundentes y que ya depende del organismo judicial darle, por supuesto, seguimiento. Fíjese que es muy temerario, ¿verdad?, esto, porque son juicios de valor. Yo he visto algunas transcripciones de las escuchas y no encuentro la contundencia. Primero hay que tener, porque es derecho penal que está totalmente matizado y condicionado al cumplimiento de la Constitución y las garantías de derechos fundamentales. Hay que ver cómo consiguieron la prueba y evaluar la prueba. Pero ese tipo, don Ricardo, ese tipo de afirmaciones son bastante temerarias porque entonces le está tirando porquería también a los jueces. Obviamente no todos los jueces son presentables, hay unos